En este vídeo quiero hacer una crítica a las personas que son religiosas de forma dogmática. Existe un mandamiento, Deuteronomio 6:4, y que se repite luego en Mateo 22, donde se afirma que hemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y que hemos de amar al prójimo como a uno mismo. Por tanto, amar a Dios equivale a amar al prójimo, y amar al prójimo equivale a amar a Dios. Estas son dos cosas que son inseparables. Por tanto, nadie puede decir que ama a Dios cuando odia a su hermano, cuando se pelea con su hermano, cuando usa la violencia contra su hermano, que es su prójimo, creado a imagen y semejanza de Dios, tal y como Él también. Por tanto, nos encontramos en diferentes religiones, aquellos religiosos dogmáticos que dicen que aman al prójimo, pero sin embargo sus acciones demuestran todo lo contrario. Porque toda otra persona que no tenga su propia religión, que no piense como ellos, son personas que son atacadas, son criticadas, o los condenan inmediatamente a una destrucción. Aquellos religiosos dogmáticos son aquellos que afirman conocer la mente de Dios, que afirman conocer todos los designios de Dios, todas las profecías, cómo Dios actuará ahora y en el futuro. Son personas que saben todos los movimientos y cómo piensa el Creador, lo cual es algo incomprensible si tenemos en cuenta que dice el texto: ¿quién puede conocer la mente de Dios? ¿Quién puede conocer sus designios para que el ser humano le diga a Dios cómo actuar y cómo pensar? Eso mismo le recriminó Dios a Job, haciéndole reflexionar que el ser humano no puede conocer los pensamientos de Dios. Por tanto, el religioso dogmático se afirma y dice: yo conozco a Dios y sé cómo actúa. Si no haces lo que yo te digo, Dios te va a destruir o Dios te va a castigar. Y nos encontramos entonces la gran paradoja. Las grandes religiones monoteístas, judíos, cristianos, musulmanes, afirman seguir el mismo Dios, tener los mismos libros, seguir a los mismos profetas, y sin embargo se odian unos a otros, se matan unos a otros, odio gratuito, simplemente porque hay diferentes formas de pensar y de interpretar las cosas. Afirman conocer a Dios, pero sin embargo pasan por alto el mandamiento de amar al prójimo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios cuando odias a una creación de Dios también, a tu semejante? O no siguen al mismo Dios, o simplemente no conocen a Dios, porque Dios es amor, porque Dios no hace distinciones de clase. Dios no separa a los seres humanos ni en razas, ni en países, ni en religiones, ni en creencias. Todo ser humano ha sido creado en la imagen de Dios. El ser humano es el que planta ideología, es el que planta fronteras, países, diferentes formas de interpretar las cosas y de ver a la divinidad, y luego se autonombra representantes de Dios, tener la verdad absoluta y el único camino. Y si no sigues mi manera de pensar, si no te conviertes a mi religión, entonces Dios te va a castigar, Dios te va a destruir, no vas a heredar la vida eterna. Tú y tu familia van a ser destruidos en un Armagedón. Pero ¿quién te ha nombrado a ti representante de quién? Representante de nadie. Dios no ha nombrado aquí representante a nadie suyo. Dios, como gobernante del universo y de todo, es suficiente para dirigir su creación. Por tanto, todo ser humano es creación de Dios. Y todo ser humano, sea que tenga la misma religión o no, sea ateo, sea quien sea, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y tiene un alma que es una chispa divina. Y por tanto, cada uno tiene que mostrar amor, misericordia y respeto unos a otros. Respetar las diferentes formas de pensar, y nadie aquí es juez de nadie. ¿Quién eres tú para decir quién vivirá y quién morirá, quién va al paraíso y quién va a ser destruido? Como si fueses el juez supremo. El único juez supremo que hay es Dios. El ser humano que por soberbia se crea representante de Dios y conocer la mente de Dios, está convirtiendo realmente en un idólatra. Está usurpando la posición y el lugar que le corresponde a la divinidad. Y dice el texto bíblico claramente que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Entonces cuidado con los religiosos y las religiones dogmáticas que se atacan unos a otros. Incluso dentro de la misma religión encontramos sectas y grupos donde hay un odio gratuito, divisiones, incomprensible. Grupos cristianos, todos son cristianos con el mismo libro, siguiendo a la misma persona, tienen diferentes formas de pensar y se odian unos a otros. Si no te conviertes a la misma forma de pensar, vas a ser destruido. Incomprensible, no son todos cristianos. Grupos judíos igual, musulmanes igual, sunis contra chiíes, y cristianos contra cristianos, judíos, etc.
ni hablar los que tienen otras creencias. Entonces, ¿de qué amor al prójimo estamos hablando aquí? ¿Cuál es la hipocresía? ¿Cuál es la falsedad? Aquí el que al final decide es el Creador. El que al final va a saber a quién recompensar es el Creador. No me digas que amas al prójimo. No seas farsante ni hipócrita cuando odias y rechazas a aquellos que tienen ideas diferentes a las tuyas. Aquellas personas que son de verdad espirituales son aquellas personas que tienen libre pensamiento. Son aquellas personas que comprenden que Dios ha creado la pluralidad de ideas. Son aquellas personas que están enfocadas solamente en su propio crecimiento personal. Son aquellas personas que aman sin condiciones, que muestran amor a quien sea que se les acerque a ellos, porque comprenden que cada ser humano, que cada ser que se encuentra en esta tierra ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, que todos estamos conectados, que todos somos hermanos y hermanas, no importa que pensemos diferentes, que tengamos color de piel diferente, que hablemos diferentes idiomas, que tengamos diferentes culturas. Dios ha creado la vida con pluralidad y lo ha hecho todo bello y perfecto. El ser humano es el que se encarga de mancillar y de ensuciar la creación de Dios con sus ideas retorcidas, con su mente imperfecta, y luego se autonombran representantes del Creador. Luego dicen que son voceros de Dios. Dios no puede predicar el odio a aquellos que no se quieran convertir a tu religión. Por favor, basta ya de hipocresías. La persona espiritual es aquella que ama sin condiciones, sin poner condiciones. Es aquella persona que está enfocada en traer más amor a este mundo, en traer más luz divina, en revelar la luz divina en este mundo de la manera que puede y con las habilidades que Dios le ha dado, enfocándose en su propio camino y cumpliendo con sinceridad con ese mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo es todo ser humano que camina sobre esta tierra, tanto el justo como el pecador, tanto el de tu religión como el idólatra, como quien sea. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Todos somos seres espirituales, todos tenemos una chispa divina. Enfócate en tu propósito personal, enfócate en tu propia salvación y que cada cual obre su propio camino, porque cada cual ha venido aquí con una misión diferente, con una misión exclusiva para esa alma. Y Dios sabe lo que hace, Dios sabe cómo conduce el mundo. Por tanto, si amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo, sea cual sea su creencia, su religión, su manera de pensar, su ideología. Porque este mandamiento está conectado como uno solo, no puede haber división. Amar a Dios equivale a amar a tu prójimo que está aquí, que lo ves. A alimentar al hambriento, al necesitado, al huérfano, a la viuda, a aquel que te pide un plato de comida. Eso es amar a Dios, porque a Dios tú no lo ves, pero a tu prójimo sí. Y luego Dios nos pasará cuenta a aquellos que no cumplan con este mandamiento. Amar a Dios equivale a amar al prójimo, y si amas al prójimo, entonces estarás amando a Dios. Hasta aquí con esta reflexión. Déjenme en sus comentarios y bendiciones para todos.